Bien, señoras y señores, estamos aquí en Matrimonios en Victoria, RPC Radio por un lado, también en Instagram, en mi cuenta de Instagram, Álvaro Alvarado C, y en Facebook también estamos en el día de hoy. Vamos a hablar con nuestros amigos Vivian y Rodolfo de Matrimonios en Victoria, de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Cómo vivieron ustedes? Experiencias, anécdotas y lo que ha significado precisamente esta gran actividad que es como llenar el tanque de combustible, espiritualmente hablando, para todos los panameños que realmente vivieron esta experiencia. Bienvenidos Vivian y Rodolfo, los micrófonos son suyos. Adelante. Gracias, Álvaro. Antes que nada queremos hacer una oración inicial para que nuestro Señor nos acompañe en este momento. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de compartir con el pueblo panameño, con todos los radioyentes. Te damos gracias por todas esas bendiciones que derramaste en cada uno de nosotros, en este pueblo querido. Y te pedimos que nos ilumines para que a lo largo de este programa pues podamos transmitir y llevar a todos ese sentir, ese pensamiento, ¿verdad? Y las enseñanzas que nos ha dejado esta JMJ. Gracias, Señor. También queremos dar un agradecimiento especial al pueblo panameño, porque sin ustedes, sin la labor que todos realizamos, sin ese granito de arena que todos pusimos, sin el amor que brindamos, no hubiésemos podido llevar a cabo y finalizar esta JMJ con éxito. Así, gracias pueblo panameño, que Dios los bendiga siempre. El título que vamos a desarrollar hoy es precisamente ¿cómo viviste la JMJ y qué enseñanzas nos dejó? Así es, Vivian. Luego de conocer el título de este tema, es importante conocer el porqué de una JMJ. San Juan Pablo II, que era un hombre visionario, fue consciente que la juventud necesitaba un espacio para ellos. Y es allí donde nace la idea de hacer jornadas mundiales de la juventud, la cual después de muchos años llega a nuestro país y se realiza con gran éxito porque todos unidos como panameños, como lo mencionó Vivian, dimos nuestra mejor versión al punto de llegar a impresionar al Papa Francisco y hacerle experimentar un sentimiento que no había vivido antes y que en sus propias palabras, para calificarnos, lo hizo señalando que Panamá es un pueblo noble. Con esta premisa partiremos compartiendo nuestras experiencias durante la JMJ y los aspectos que nos ha dejado, los aspectos más fundamentales que nos ha dejado esta jornada. En nuestra experiencia como voluntarios, consideramos que es muy importante resaltar la labor de todas estas familias, de todos los grupos, de cada persona del pueblo panameño, ¿verdad?, que puso a su servicio al Señor, a la comunidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en muchos roles. Creo que a cada uno de los que estuvimos presentes en la JMJ nos brindó la oportunidad de trabajar en diferentes labores, ¿verdad? Pero sobre todo haciéndolo con amor, porque la JMJ era un proyecto de Dios y eso era lo más importante y que teníamos todos que tener presentes para poder que todo surgiera y llevar a cabo éxito esta jornada. Entonces, como voluntarios realmente tuvimos la oportunidad de trabajar en nuestras parroquias, en cada labor que nos fue encomendada, aun aquellas en que en muchos casos ni siquiera teníamos presentes, pero lo importante de este voluntariado era que todos teníamos esa disposición, ese dar el sí para lo que nos fuera encomendado en todo momento. Así es, Vivian. Otro de los roles que muchos de nosotros usamos, y esta es una parte que a mí en lo particular y a Vivian también nos apasiona y nos emociona muchísimo, es el tema de haber sido familia de acogida. Pues consideramos que aquí es donde muchos de nosotros pudimos experimentar la gracia y el amor de Cristo, del cual nos habló en muchas ocasiones el Santo Padre. Pues al abrir las puertas de nuestro hogar y recibir a ese Jesús que llegaba como peregrino o peregrina a nuestra residencia, pudimos poner en práctica un mandamiento que Él nos dejó y que a lo mejor muchos, independientemente de la inclinación religiosa que profesemos, hemos podido percibir. Y es que, como dice la primera carta de Juan, en su capítulo 4, versículo 21, nos dice, pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y no creemos que haya mejor muestra de ese amor que el que hemos experimentado todas las familias que continuamos albergando algunos peregrinos o peregrinas. Nos hemos preocupado por ese hermano que siendo extranjero, que no se sintiera desamparado,
sin abrigo, sin comida, sediento, incluso sin techo. Y recordamos también lo que nos dice la Biblia en Mateo 25, en el versículo 35, cuando el Señor nos dice: pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento. Entonces la pregunta obligada sería: ¿y cuándo vimos a ese Jesús así? En cada peregrina y cada peregrino que vino a nuestro país. Allí estaba Jesús forastero, buscando posada nuevamente como hace más de 2000 años atrás. Hoy, tú que nos escuchas, amiga o amigo oyente, has sido ese pesebre que acogió a la Sagrada Familia de Nazaret. Fuiste ese que escuchó la voz del Maestro que dijo: mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Esto es muy bello y profundo cuando lo analizamos en el contexto de lo que hemos y lo que acabamos de experimentar, y que algunas incluso familias aún se mantienen experimentando, pues sabemos que aún permanecen algunos peregrinos en nuestro país. En nuestra experiencia personal, y de esto queremos pues comentar un poquito, darles un poquito nuestro testimonio. Nosotros tuvimos 5 peregrinos en casa. Las 5 eran muchachas, eran jóvenes de diferentes nacionalidades. Teníamos 2 de Corea, teníamos una de Costa Rica, teníamos otra de Colombia y una de Panamá, de Chitré. Jóvenes muy lindas todas, de diferentes edades. La verdad fue una experiencia maravillosa. Fue para nosotros como sentir que teníamos una familia más, que teníamos ya no una hija como la que tenemos, sino 6 hijas. Sentir esa responsabilidad de saber qué le pasaba a ese hermano, no solamente desde el momento de despertarse, de prepararle un desayuno, de saber que no se fuera sin alimentos, sino también en cada momento del día. Al menos nosotros como familia lo experimentamos así. Qué estaban haciendo, a dónde estaban, formamos un grupo, hicimos un chat en el celular pues para tener el grupo de familia de JMJ. Ellas nos decían, a nosotros nos quedó eso impregnado en nuestro corazón, nos decían papá, papi, mami. Así se expresaban de nosotros, siempre todo el día permanecíamos en contacto de dónde están, qué están haciendo, por qué calle van, tienen algún problema. La verdad creo que nosotros pues tratamos de dar en ese sentido lo mejor de nosotros para que ellas se sintieran en casa. En su testimonio, en el de ellas, cuando se fueron a despedir de nosotros, nos dijeron: realmente sentimos que estábamos en nuestra propia familia. Eso nos llenó a nosotros enormemente de satisfacción, porque fue lo que quisimos brindarles desde el primer momento. Cada una de ellas tuvo una frase, nos dejó alguna enseñanza. El conocer cada una de sus personalidades fue algo importante. Pero sobre todo saber, hermanos, que lo hacíamos con amor, porque de eso se trataba. De saber que teníamos que dar ese amor que Cristo nos enseña y que nos pide para con nuestros hermanos, amarnos unos a otros, amar al prójimo. Y realmente pues fue una experiencia inigualable la vivida en cuanto a casa de acogida se refiere. Sí, sobre todo el aspecto del tema cultural. A pesar de que asistimos a charlas en las parroquias antes de acoger a los peregrinos que nos enseñaban las diferentes culturas, si eran personas de Asia, si eran personas de África, si eran personas de Europa, la verdad que ese intercambio cultural fue muy agradable y fue muy bonito experimentarlo. Muchas familias, muchas personas que hemos servido de familia acogida, la verdad que yo creo que ha sido una experiencia gratificante, ha sido una experiencia que nos ha llenado mucho, y que creo que mucha gente rompió ese mito de, bueno, ¿quiénes van a venir a mi casa? ¿A quién voy a sentar en la mesa de mi casa? Que es algo realmente ya mucho más profundo, cuando tú sientas a alguien a compartir tu pan y a compartir tu mesa. ¿Qué nos queda como matrimonio después de la JMJ? En realidad creo que son muchas las enseñanzas positivas, dentro de ellas en cuanto a nuestros hijos y a los jóvenes. El hecho de amarlos y entendernos, de saber que ellos no son precisamente el futuro, como decía el Santo Padre, sino que son el ahora, el presente, y que debemos tratarles, brindarles su espacio, sus oportunidades, y no permitir que sean estigmatizados como lo que sucede hoy día en la sociedad. Que seamos constructores de puentes y no de muros,
Puentes no solamente en nuestras familias, en nuestros matrimonios, sino puentes con nuestros amigos, en la sociedad, con nuestros compañeros de trabajo, con todas las personas que nos rodean. Y saber también que el amor lo puede todo, que no importa distinciones de sexo, raza, ideología, simplemente el vivir en ese amor de Cristo. Cuando nos unimos todos y tenemos ese amor en nuestras vidas, todo es posible. Y era parte de lo que les decía al principio, que todos pusimos de nuestra parte y todos dimos el todo del todo por amor a este servicio, por amor a la Jornada Mundial de la Juventud. Y Panamá quedó en un lugar privilegiado en el corazón del Santo Padre, porque así como sus palabras lo dijeron, Panamá es un pueblo noble. El Santo Padre se dio cuenta de quién es este pueblo panameño porque dimos lo mejor de nosotros, y es lo que esperamos hoy día, que nos mantengamos sabiendo que debemos decir siempre la verdad, que no importa cuál sea nuestra verdad, que debemos profundizar en nuestra fe, ¿verdad? Que no importa ese principio que nos lleva, pero simplemente tenemos que saber que hay que profundizar en nuestra fe, tener ese crecimiento en nuestra fe cristiana, en cristianos católicos, que también tenemos que ser humildes, porque la humildad nos trae siempre bendiciones, que tenemos que ser agradecidos, agradecer a Dios porque permitió que Panamá fuera sede de esta Jornada Mundial de la Juventud, agradecerle al Señor que vivimos tantas bendiciones, tantos momentos especiales, y que el Santo Padre, después de tantos años, nos volvió a visitar. Ya hacía 36 años que no teníamos la presencia del Santo Padre en nuestro país, y creo que pues tenemos siempre que ser agradecidos, exaltar a este pueblo sus virtudes, porque tenemos muchas, dejar los rencores, los resentimientos a un lado y tratar todos de ir y caminar en un sentido común, ¿verdad? Hacia un fin común que nos lleve siempre a esa santidad que tanto buscamos. Sí, yo creo que, como menciona Vivian, se resumen en las frases más importantes que pudo haber dejado el Santo Padre, y que son, a pesar de ser muy sencillas, porque el lenguaje del Santo Padre es muy sencillo y a la vez es muy profundo. Hay una cita bíblica del Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, el versículo 35 nos dice: en esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Yo creo que a esto estamos llamados, a ser discípulos del amor de Cristo. Debemos acoger este mandamiento que nos dio el Señor, sirviendo y amando a nuestro prójimo, y viviendo siempre, o viendo siempre en cada hermano, en cada vecino, en cada amigo, a ese Jesús, pues estamos seguros que, a pesar del cansancio que pudimos experimentar algunos en las diferentes labores en las que nos desarrollamos dentro de la jornada, ese amor divino nos permitió seguir adelante, entregándonos al servicio de nuestro prójimo, representado en cada peregrino que nos visitó. En esta oportunidad yo también quiero agradecer mucho a Matrimonios en Victoria. Nosotros somos del grupo 13, hace 4 años que pertenecemos al movimiento, y el haber pertenecido a Matrimonios en Victoria y formar parte de nuestra iglesia, ya como católicos practicantes, nos ha permitido el poder accesar a hacer voluntariado, a hacer familias de acogida, a desarrollar muchos roles dentro de la Jornada Mundial de la Juventud. Y yo creo que eso es algo que es digno de admirar y de valorar, porque la perseverancia, el mantenernos firmes hacia un propósito común, nos ha permitido poder brindar y apoyar en este proyecto de país. No podemos finalizar nuestros comentarios sin dejar de mencionar a nuestra Madre del Cielo. En el caso particular de nosotros los católicos, la Virgen María, quien con su sí y su confianza en el amor y las promesas de Dios se convirtió, como dijo el Santo Padre, en la influencer de Dios. Aceptando con valentía su misión, se dejó guiar y permitió que el Verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros. Y no solo habitar entre nosotros, sino que le abriéramos las puertas de nuestros hogares en cada peregrino y en cada peregrina que nos visitó. Nosotros tuvimos la gran oportunidad, la gran bendición de haber estado pues en una misión especial en la que nos encontrábamos en ese momento en el aeropuerto de Tocumen, cuando se daba la llegada de la Virgen Peregrina de Fátima. En ese momento pues se le estaba haciendo un acto especial
con las diferentes personalidades que habían del clero, con los obispos que habían llegado a Panamá en ese momento. Y al momento de su salida, realmente no los esperábamos nosotros tener esta gran bendición. Venía Monseñor Ulloa, con todo el clero que venía bajando con él, y estábamos nosotros ahí en la puerta en ese momento, así que nos tocó esa gran bendición de recibirla. Creo que fuimos una de las primeras personas que tuvo acceso a recibir a la Virgen de Fátima, incluso que estuviese presente frente a nosotros por algunos minutos, lo que nos permitió poder orar, pedir por este pueblo, pedir por tantas personas. Realmente se veía la emoción de los policías que estaban allí, las personas custodiándolas, a todos nos brotaban las lágrimas, porque fue un momento demasiado especial, fue algo mágico, por decirlo de esa forma, que nunca nos esperamos. En nuestra experiencia fue quizás una de las mayores bendiciones que tuvimos. Así es. También tuvimos la oportunidad, gracias a, realmente pues siento que es Papá Dios que nos estuvo poniendo ciertas bendiciones dentro de las tantas que nos dio, pero tuvimos personas que nos ayudaron. Mi esposo Rodolfo estuvo de cumpleaños en esos días y él siempre me había dicho que su deseo mayor era estar el día de su cumpleaños en algún acto donde participara el Papa Francisco. Y para nuestra sorpresa, pues era el Via Crucis, y nos habían dado la oportunidad de entrar al Via Crucis en alguna posición un poco cercana a donde iba a estar el Papa. Y qué Via Crucis tan hermoso, hermanos, el que logramos vivir con el Santo Padre. Fue otro de los regalos que tuvimos en esos días. Realmente inesperado, pero fue una experiencia maravillosa, muy enriquecedora, muy profunda, muy espiritual. A mí me llamó mucho la atención, y yo se lo comentaba a Rodolfo, que ese día las personas, yo no podía entender cómo era posible que de los miles de personas que habían allí, todo el mundo guardaba silencio, no se oía más que el sonar de la brisa, de algunos pajaritos que cantaban, de los árboles, y todo el mundo era atento a las palabras del Santo Padre y a cada una de las estaciones que se estaban dando en el Via Crucis que se estaba llevando en ese momento, y eso nos llenó a nosotros, ¿verdad?, de una impresión muy grande, porque definitivamente hay que ser un líder y hay que tener muchísima espiritualidad para poder permanecer en silencio en un momento como ese, en el que podía pasar cualquier cosa y el que estaba al lado hablaba o sonaba un teléfono, pero ninguna de esas situaciones se dio, por lo menos en el área donde nosotros estábamos. Sí. Nos llena de mucha satisfacción, y realmente el comportamiento que en todo momento sentimos que tuvo el pueblo panameño y todos los peregrinos que estaban allí. La verdad que sí, como dice Vivian, para mí fue una gran bendición, porque se me hacía casi imposible pensar que el día de mi cumpleaños hubiese podido estar en un lugar donde estaba el Santo Padre, que no tuve que viajar a Europa para ver al Santo Padre. Estuve el día de mi cumpleaños, compartí con él un momento para nosotros que profesamos la fe católica, como el Via Crucis, como junto con la Virgen María detrás de Jesús en su camino al Calvario, a la cruz. La verdad que fue impresionante. Vivimos también el tema del voluntariado cuando asistimos al estadio, al Rommel, la cantidad de personas, el sol, a pesar de las inclemencias del tiempo, igual que los demás peregrinos en todas las actividades. Fue algo tan gratificante, después de esperar 2-3 horas, poder apreciar, estar tan cerca del Santo Padre, verlo, experimentar la gracia, sus palabras y demás. O sea, fue realmente una experiencia gratificante, muy llena, muy complementada de muchas cosas, y que creo que la verdad que nos deja muchos retos, muchas cosas todavía aún por hacer, como sociedad, como iglesia, como familias, como personas individuales, pero creo que debemos seguir haciendo muchas cosas. Algo que en una comisión que estuvimos participando fue muy importante y que apreciamos mucho durante toda la jornada, y que creo que mucha gente lo percibió también, fue el haber dado un ejemplo con el tema de la encíclica papal Laudato Si, que es el cuidado de nuestra casa común. Creo que la gente, el panameño, se mentalizó, se involucró y participó en el tema del reciclaje, el tema de la basura, la disposición de los desechos. Fue algo muy bonito y algo muy profundo que creo que debemos seguir cultivando y proyectando y enseñando, porque es un proceso cultural.
el tema del reciclaje. Creo que esa parte es muy importante que sigamos desarrollándola, que sigamos implementándola, pues creo que nos va a dejar una mejor imagen como país, igual a la que ya le dejamos al Santo Padre y al resto del mundo, que ahora conoce que existe una nación que se llama Panamá, que es muy noble. Y esa labor que estuvimos haciendo nosotros en cuanto a esa encíclica de Laudato Si, bueno, nos pasó en la iglesia de Santa Marta, por ejemplo, donde estábamos brindando voluntariado, y en algunas otras iglesias que pudimos también visitar en un momento. Realmente nos impresionó y vimos que todo permanecía realmente limpio. La gente se había concientizado y todas esas enseñanzas que se habían estado dando mientras se mantenían las catequesis, ¿verdad? En la parte que se hablaba de Laudato Si, parece que llegó a la reflexión de todos los peregrinos que estaban y de todos los participantes, porque por lo menos yo encontré la gran mayoría de esas iglesias en orden, todo el mundo había puesto la basura en las cajas, en las canastas donde se había designado, y siento que fue una labor muy ordenada, que también pues definitivamente hay que agradecer al pueblo que se haya concientizado en esto para que nuestro país al terminar la jornada no haya quedado llena de basura, ¿verdad? Pero sobre todo pienso que al final de esta jornada es mantener todas esas enseñanzas que nosotros recibimos durante esos días y también sentarnos un poquito a reflexionar y hacernos la pregunta, ¿cuáles son aquellas actitudes que debo cambiar de todas esas enseñanzas que recibí, de todos esos mensajes del Santo Padre, de todos esos mensajes de obispos, de todas estas personas del clero que llegaron en un momento dado? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué análisis debo hacer de mí? ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo estoy yo en mi fe, en mi vida cristiana? Creo que esa es la pregunta que todos debemos hacernos en este momento. Y como les decía antes, ser agradecidos, ¿verdad? Y ser humildes. Saber que ese ayudar a ese peregrino que llegó en ese momento no era solamente por la jornada, sino que también debemos seguir brindando ese amor a nuestros hermanos, preocuparnos un poquito más por el necesitado, por ese hermano que no tiene comida, por ese hermano que más allá no tiene cariño, no tiene amor, que es lo más importante, ¿verdad? Porque hay muchas personas desamparadas. Entonces, así como lo hicimos con estas personas, con estos extranjeros, hacerlo también por ese hermano que tenemos al lado día a día. A lo mejor no necesite comida, a lo mejor no necesite ropa, pero probablemente sí necesita esa mano amiga, ese calor humano, de saber que tú estás ahí, que te preocupas por él, que lo puedes ayudar en cualquier momento. Y creo que de eso se trata, hermanos, de seguir viviendo esa alegría, de tener más unión, ¿verdad? Y de seguir adelante con esas enseñanzas que el Señor nos ha dejado. ¿Cómo estamos de tiempo, Álvaro? Bien, y son las 9:34, súper bien. Quiero hacer un paréntesis porque el sábado en la catedral tuvimos el honor de participar de esa ceremonia tan hermosa, la Eucaristía. Estaba presidida por el Papa y como tú decías, no tuvimos que ir al Vaticano a ver una misa del Papa. Y allí, en un momento dado, antes de comenzar la Eucaristía, entra por una de las puertas laterales nada más y nada menos que el arzobispo emérito José Dimas Cedeño. Y me saluda y lo primero que me dice, inmediatamente me da la mano, es: no dejes el programa que estás haciendo los jueves. Digo, wow, está fabuloso, me encanta, te felicito, gracias por ese maravilloso programa. Y yo quiero desde esta tribuna mandarle un saludo muy especial a José Dimas Cedeño hasta su pueblo natal, allá en la provincia de Los Santos. Oye, se me acaba de escapar el nombre del pueblo, me va a matar. Si alguien me ayuda por WhatsApp o por Instagram o por Facebook, Peña Blanca creo que es el pueblo de José Dimas Cedeño. Así que el saludo muy especial a este gran panameño, sí, Peña Blanca, tengo buena memoria, que nos debe estar sintonizando a esta hora y que también conoce y conoció en su momento Jorge Bergoglio, ahora Francisco, y se saludaron y con mucho cariño, con mucho aprecio cuando se vieron
aquí en territorio panameño. Así que José Dima Cedeño, que está muy bien, gracias a Dios, se le ve muy bien, dice que monta caballo y todo allá, y que él sigue dando misa, oficiando misa, sigue desarrollando las actividades religiosas de la fiesta de San Antonio allá en Peña Blanca, que es el patrono de la comunidad. Nos invitó para junio para que fuéramos por allá. Así que saludos y gracias por ese mensaje que nos llena de mucho entusiasmo para seguir adelante con este proyecto. También reconocimiento a un gran sacerdote de 40 años de trayectoria ya, creo que son 40, ¿no? Sí, Rómulo Daniel Aguilar Ramos, que ayer la ciudad de Panamá, el alcalde del Distrito Capital, le entregó las llaves de la ciudad en reconocimiento por ese gran trabajo que muchos de los que tuvimos la oportunidad de verlo somos testigos, que él realizó desde el día 1 que se nos encomendó la misión de llevar adelante la JMJ hasta el último momento, a pesar de las limitaciones de salud que enfrenta en estos precisos momentos. Y yo creo que gracias a ese trabajo que vino realizando él día a día, reuniones intensas todos los días, Rómulo Aguilar precisamente ha podido salir adelante. Es un hombre que le entregó el todo por el todo a esta jornada. Yo decía ayer, un héroe anónimo de la JMJ, porque nadie lo vio. Exactamente. Nadie lo vio. Se veía a José Domingo Ulloa, al arzobispo de Panamá, se veía a Víctor Chan, se veía a muchos de estos panameños que entregaron también mucho sacrificio y mucho esfuerzo a esta actividad, pero muy pocos vieron a ese héroe anónimo Rómulo Daniel Aguilar, que estuvo también trabajando. Así que para él, un saludo y el agradecimiento al alcalde del Distrito Capital, que alejado de la política, porque esto no es un tema político, es honrar honra, y se honró ayer con las llaves de la ciudad de Panamá a Rómulo Aguilar, con el aplauso de muchos de los presentes allí en el Parque Francisco Arias Paredes, y también a Víctor Chan y a Omar Pinzón por todo el trabajo que hizo como líder de todos los estamentos de seguridad para la JMJ. Así que continúen ustedes. Yo creo que es importante también reconocer, Álvaro, que es doblemente satisfactorio, y ahí vamos a ser un poquito ya más celosos de nuestro movimiento, y es que el padre Rómulo Daniel Aguilar es nuestro guía espiritual. De paso, del movimiento Matrimonios en Victoria, fue quien creyó en este proceso, en este movimiento, y quien nos ha apoyado mucho. Creo que en ese sentido, Álvaro, hay muchas personas que desconocen que hubo muchos sacerdotes que participaron en las labores de realizar las Eucaristías, de la consagración. El tema de la consagración de la catedral lo manejó y lo llevó también el padre, si mi memoria no me falla, el padre José Héctor, de la diócesis de Chitré. Que tuvo que ver con todas las liturgias de la Correcto, JMJ. y que también es un héroe anónimo que está también participando de esta JMJ, que también pertenece y es uno de los padres que nos apoya en el interior con el tema de Matrimonios en Victoria. Y así como lo has mencionado, creo que hay muchas personas que pueden escapársele los nombres en este momento a cada uno de nosotros, pero que hicieron posible que este proyecto denominado Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 se pudiera lograr, y como surgió el día de la reunión del voluntariado con el Santo Padre, sí se pudo. Era el grito que coreábamos todos los voluntarios. Sí se pudo hacer, sí se pudo lograr, y no solo eso, se pudo lograr a un nivel tan grande que impresionamos al Santo Padre, y que hemos puesto en la balanza, a pesar de ser un país muy pequeño, hemos establecido récords que van a ser difíciles, que van a ser métricas para que otras jornadas se desarrollen de igual manera. A nosotros nos tocó compartir con algunas personalidades del clero que visitaron el país, que se fueron muy satisfechos. Muchos tenían temor porque en Europa no estamos en periodo de vacaciones, tenían miedo de que la participación no fuera la adecuada o la correcta. Sin embargo,
las expectativas fueron superadas con creces enormemente en la proporción población de país versus asistencia de peregrinos. Se fueron muy contentos. Hemos visto muestras de eso en las redes, de muchos de parte del clero, sacerdotes, obispos, cardenales, que han publicado en sus redes muchos comentarios positivos de Panamá como centro y como lugar de la Jornada Mundial de la Juventud. Por ejemplo, también importante mencionar que quizás muchos de nosotros no lo veíamos estando aquí en la capital, esa prejornada que se dio de la propia jornada, valga la redundancia, en el interior del país. Fue también emocionante, impresionante para todos esos muchachos. Yo tuve la oportunidad de conversar con muchos de ellos. Ellos estaban fascinados de lo que habían vivido en el interior del país. Los grupos de italianos con quienes hablé en un momento me decían, pero qué país tan especial, vivieron nuestras costumbres, el pueblo interiorano, las personas del interior le daban lo mejor de sí, ¿verdad? Para que ellos se sintieran como en casa, y lo vivieron también con esa alegría, al punto de celebrar prácticamente culeco, hicieron juntas de embarre, o sea, vivieron todo lo que en Panamá vivimos nosotros de nuestras tradiciones culturales en el interior, y todos esos peregrinos estaban fascinados. O sea que realmente la cooperación se dio no solamente aquí en la capital y en la ciudad, se dio a nivel de todo el país, de toda la república, y eso es digno de admirar. También sobrepasamos ese mito de que no iba a haber comida, que iba a haber escasez de tantas cosas. Al final no hubo ninguna escasez de nada, gracias a Dios todo salió en orden, porque como siempre he dicho, era un proyecto de Dios, y yo soy de la convicción que donde Dios pone su mano y donde Dios está allí, donde de verdad todos estamos con Él en nuestros corazones y en nuestras vidas, nada va a salir mal, todo tiene que fluir, y así eso fue exactamente lo que pasó aquí en Panamá. Entonces, pues hay que agradecer a cada uno de nosotros por ese granito de arena que se puso, y saber pues que tenemos que continuar en esa labor. Yo también me sentí muy satisfecha de cuando, como dice Rodolfo, cuando estuvimos con los obispos y con personalidades del clero, los comentarios que nos hicieron de Panamá, nos decían que en otras jornadas donde habían asistido, las cosas no habían sido igual, que no había existido el orden que existió aquí, ¿verdad? Que el calor humano que habían recibido no lo habían recibido en ninguna otra parte. Esa parte también que hizo énfasis el Papa Francisco cuando hablaba de que para el pueblo panameño eran más importantes sus hijos, porque él quedó admirado de ver cómo los padres ponían a los niños sobre sus hombros y los levantaban para que pudieran ver. Él decía que en otros países eran más importantes los animales u otras cosas, ¿verdad? Sí, pero los bienes materiales. Los bienes materiales, pero que él aquí se había quedado impresionado de eso. Y realmente eso, hermanos, es lo que tenemos que seguir cultivando en nuestras familias, la unidad en nuestras familias, en esa parte yo también. A nuestros hijos, y ahora a nuestros hijos, exactamente. Darles sus espacios, entenderlos, no limitarlos, no siempre estar a la confrontación. Siempre la juventud tiende a ser contradictoria, conflictiva, pero es por su propia génesis. Pero debemos de darle ese espacio, abrirle ese marco para que el joven se pueda expresar, se pueda desarrollar, hemos podido ver cómo la juventud del mundo que se presentó en Panamá, y la juventud panameña también, demostró mucha madurez, demostró mucha espiritualidad. No creo que hayan pasado algún evento trascendental, pues no hemos tenido noticias de eso. Vamos a abrir las líneas. Sí, yo creo que es importante, porque creo que hay mucha gente que tiene ese corazón hinchado y con ganas de expresar sus experiencias. Aquí dice que en Capira los de Lituania, Polonia, Guatemala y República Dominicana quedaron encantados con la prejornada en Siricito de Capira. Dice que 500 peregrinos regresaron a Chitré. También leí una noticia hoy, porque se han quedado un montón aquí en Panamá. Sí. Así es. Todavía para participar y conocer y todo lo demás. Entonces que regresaron a Chitré y hubo una actividad bonita allá. Dice, vamos a ver qué dice el 390-4892 y 93. Cuéntenos cuál fue su experiencia con la JMJ. No quiero entrar al debate ni a la polémica. No se trata de eso. Este programa es 100% positivo. Lo negativo lo dejamos en otro lado para otro día.
Así que 390-4892 y 390-4893. Adelante, buenos días. Claro, yo creo que uno de los más altos índices que se puede tomar como referencia es que casi todos los peregrinos fueron recibidos en hogares. Exactamente. Bien, claro que sí. Eso demuestra el don de gente de los panameños. Es más, hoy muchos panameños que no se matricularon o no matricularon su casa para hogar de acogida están arrepentidos. Así es, Álvaro. Así es. Vamos con otra llamada. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, a mí me parece que eso fue como algo muy maravilloso, espectacular, porque yo escucho varios muchachos como pensando diferente, como queriendo hacer cosas, como probando, como dejando el celular a un lado y queriendo irse a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, mi hijo tiene 14 años y él dice, mamá, inscríbame en una iglesia porque la próxima jornada me voy a ser peregrino. Y él está en eso y quiere que yo le ayude, yo ya estoy averiguando. Y hay un grupo de muchachos del colegio de él que dicen, hermano, alistémonos porque nos vamos. Están pero súper como emocionados, como querer entrar en ese mundo, como, o sea, eso fue maravilloso. Bien, vamos con otra llamada. Qué bonito testimonio el de su hijo. Y así hay mucha gente que dice, vamos a ahorrar porque vamos para Lisboa, en Portugal. Otra llamada, adelante, buenos días. Buenos días, don Álvaro. Le hablo de acá de Panamá Oeste. Mire, hay un canto católico, dice, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cuando yo le canté a mis peregrinos, bueno, pedí 12, 14 peregrinos y solo me llegaron 3. Pero cuando yo les canté eso, ellos se sintieron en su hogar, en su casa. Uno era seminarista y los otros 2 jóvenes, muy encantados. Siempre estuvimos pendientes de su estadía en Panamá y durante su retorno a su país, que es Honduras, hasta el día de ayer en la tarde, cuando ya estuvieron en casa, nos despedimos de ellos y han quedado súper encantados. Eso es una bendición muy grande para nuestro hogar, para nuestro país y para esa nación que también necesita de nuestras oraciones. Buenos días, Álvaro. Bueno, gracias, mi estimado amigo. Gracias, qué bonito testimonio. 390-4892, 390-4893, su experiencia. Bienvenido, adelante oyente, ¿de dónde me llama? Mire, de Santa Clara. Le voy a decir que tuve 2 jóvenes muy hermosos, muy cariñosos y respetuosos, principalmente. Esos jóvenes, les digo, que decían, este pescado está delicioso, qué sabroso. ¿Oyó? Y mi hija se está preparando también para la nueva jornada donde vaya, ella quiere ir. Porque está muy contenta y el hijo también. Para irse para allá. Y hicimos regalitos, ellos nos dieron a nosotros y nosotros también le regresamos a ellos. Y rosarios que el Papa había bendecido, porque ellos querían, ¿no? Y entonces mi hijo consiguió con un padre que él adora mucho, lo quiere mucho, y entonces le dijo, yo te voy a conseguir los rosarios para que los mandes allá a la señora. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos, porque trabajamos. Gracias. El que quiere puede, y si usted se propone ese viaje, con la ayuda de Dios lo va a lograr. Dice acá Manuel Villanueva, saludos desde El Salvador. Gracias por recibir a nuestros jóvenes en Panamá. Dios les bendiga. Gracias, Manuel. Saludos también para usted. 390-4892 y 93. Se activa la línea. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Álvaro. Buenos días. Adelante. Acá de Bulunga, acá. Bueno, es una experiencia muy linda, muy buena, la que tuvimos nosotros. Vivimos momentos felices. En mi casa vivieron dos de Costa Rica y yo muy contento, tranquilo, todo bien. Así que yo pienso que nosotros, esa visita del Papa nos dejó llenos de alegría, de emoción. Muchas gracias. ¡Wow! Está muy emocionado el caballero y por su voz
interpreto que extrañando todo lo que se vivió en esta gran jornada mundial de la juventud, porque no es una jornada mundial de la juventud, es la gran jornada mundial de la juventud, reconocido por el propio Papa Francisco. Otra llamada, adelante. Buenos días, un saludo, don Álvaro, a nuestros hermanos Vivian y Rodolfo. Quiero transmitir un saludo, le habla Alejandro Lee con mi esposa Nisa Nelson. Con quienes compartimos el Via Crucis. Rodolfo, Vivian, siempre un placer, nos dio un gusto verlo y compartir ese momento tan especial. En verdad la Jornada Mundial de la Juventud fue algo impresionante. Nosotros como Matrimonio en Victoria en verdad dimos todo un granito de arena para construir este proyecto que minuto a minuto se iba transformando y haciéndose realidad. Ya sea en nuestras parroquias o en las actividades que nos asignaron Matrimonios en Victoria, fue impresionante. Creo que hay que dar un aplauso a todo Panamá. Todo Panamá en realidad dio lo mejor de sí. Creo que sacamos las personas que tenemos muchas veces ocultas, que a veces el estrés del día a día, las calles, del trabajo, la politiquería nos hace a veces un poquito negativo. Creo que debemos mantener esa actitud no solamente en la jornada, sino en todo lo que hagamos día a día. Y en verdad, como dijo el Papa y muchos obispos con el que estuvimos atendiendo y sacerdotes, inclusive que tuvimos aquí, recibimos como peregrinos, es qué vamos a hacer después de la jornada, qué vamos a hacer para que la juventud sea la nueva generación y que haga un cambio en nuestra iglesia. La iglesia hay que renovarse, hay que modernizarse, ya las redes sociales están aquí, la iglesia no puede quedar atrás. La iglesia hay que no ser de catequesis de viejos mayores haciendo una catequesis que es un poquito aburrida, ya hay que entregarse a los jóvenes porque jóvenes hablan con jóvenes. Muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias a usted. Gracias. Saludos a Alejandro y a Misa. Otra llamada. Adelante, buenas. Ay, oiga, gracias por recordarme ese momento maravilloso que vivimos. Realmente yo felicito a todos los jóvenes que colaboraron a nivel nacional, todas las familias, fue como un llamado a la unidad nacional. Yo lo siento así, y en el aire se sentía. Yo realmente le hablo de aquí del Corregimiento Pedregal, yo lo viví algo raro que me dio una gastritis, le digo, pero no me importó del estrés que tenía. Lloramos todos que nos arrodillábamos porque todo saliera bien, y así mismo fue, el Señor nos concedió que todo salió bien, porque habían aves agoreras, malas también, que metían cizaña. ¿Qué va a pasar? Imagínense, a mí me llegó un memo donde decía que iba a ser un caos porque el gobierno no sabía no sé qué, no sé cuándo. Bueno, gracias a Dios, al pueblo panameño que nos iluminó, y al gobierno también, porque todo el apoyo de él nos salió bien también. Gracias y buenos días. Bien, gracias a usted. Evidentemente, yo lo decía, lo conversaba ayer con un compañero de Matrimonios en Victoria, se alinearon los planetas para que todo saliera bien, en nombre del Señor, porque 700,000 almas que llegaron el último día, no hay ejército que pueda controlar eso si tú no te comportas como debe ser. Así es. Correcto. Y en Panamá no hay ejército para controlar eso. Entonces ahí había un respeto mutuo entre autoridades y las personas que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud. Y así es que funcionan bien las cosas, cuando hay precisamente esa conducta recíproca de bando y bando. El respeto sobre todo. Llamada telefónica 390-4892, 390-4893. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Álvaro, buenos días. No, solamente quería decirle a toda la audiencia que está llamando acerca de MJ. Sabemos que todo lo que vamos a hacer es algo del Señor, de Dios. He oído que la gente dice que quiere ir para la MJ la próxima vez. Siempre tenemos que poner a Dios por delante. Siempre tenemos que darle gracias a Él, pidiendo si el Señor quiere, con el favor de Dios, porque decimos que queremos hacer, pero no pensamos en Él. ¿Sí me entiendes? Entonces yo considero que a toda la audiencia que llame, que está pensando en ir a la MJ, que diga si Dios quiere, porque el día de mañana no es prometido para nadie. Gracias. Gracias a usted, y así mismo tiene que ser. Son las 9:56. Hay retiro de R1 de parejas. El esplendor del vínculo es el próximo que viene. 16 y 17 de febrero. Ajá. Es el R1G35.
Casualmente aquí nos gustaría pues invitar a todas las parejas que nos escuchan a participar en nuestro movimiento, ya sea en alguno de los maravillosos retiros que tenemos. Por ejemplo, los próximos que vienen son novios, sábado 23 y 24 de febrero. El esplendor del vínculo, que es el retiro número 1 de este año, va a ser el sábado 16 y domingo 17 de febrero. Misericordia conyugal, 23 y 24 de marzo. Toda esta información la puede conseguir usted en nuestras redes sociales de Matrimonios en Victoria, Panamá, o en nuestras asambleas semanales que son abiertas a todas las parejas a vivir la experiencia en comunidad. Tenemos en la parroquia Madre de Dios en Don Bosco los lunes a las 7:30 de la noche, parroquia San Martín de Porres los lunes a las 7 de la noche, Catedral San Juan Bautista en David los lunes a las 7:30 de la noche, parroquia San Juan Evangelista los miércoles. La Catedral San Juan Bautista es en Chitré. Sí. Ah, sí, perdón, este es en Chitré, exactamente. Sí. A las 7:30 de la noche los miércoles. La parroquia Inmaculada Concepción de Chorrera los miércoles a las 7:30. La parroquia San Francisco de Asís de La Caleta los miércoles a las 7:30. La parroquia Santa Marta, Altos del Chase, los jueves a las 7:30. La parroquia Santa Ana los sábados a las 4:30 de la tarde. Y en la parroquia San Sebastián de Ocú en los sábados a las 7 de la noche. Esos son nuestros centros de reuniones, de asambleas, que como les acabo de mencionar son abiertas. Así es. Pues y seguir las redes donde siempre estamos publicando todos los retiros que vamos realizando durante el año. Los que acabo de mencionar son los que vienen en estas próximas fechas, pero los invitamos pues a que participen de esta hermosa experiencia que, como le manifestamos al principio, pues en nuestro caso particular ha cambiado nuestras vidas y nos ha llevado en otro sentido a vivir con mayor profundidad y a buscar ese crecimiento espiritual diariamente. Y es importante señalar, Álvaro, que no necesariamente tienes que estar en un matrimonio consagrado, bajo el sacramento del matrimonio. Los retiros son abiertos para todas las parejas, independientemente de la religión que profesen, de si están sacramentados o no están sacramentados. Al final, lo que queremos nosotros como movimiento es rescatar el tema de la familia, de las parejas, de los esposos, de los matrimonios, porque como pudimos ver en esta Jornada Mundial de la Juventud, familias fortalecidas dan frutos, que son hijos fortalecidos y son hijos que son el futuro, son el hoy, como nos dijo el Santo Padre en muchos de sus mensajes. Entonces, lo ideal evidentemente sería para nosotros que participaran parejas que estuviesen consagradas en el sagrado sacramento del matrimonio, pero independientemente de eso, cualquier persona que esté unida, que esté casada civilmente, que no sean católicos, pueden participar en nuestro retiro, pues no hay ninguna distinción en ese sentido. Y muchos de los que van al retiro sin haberse casado por la iglesia, cuando salen de allí, es lo primero que empiezan a planear. Es correcto, Álvaro. Es correcto. Novios en Victoria, 23 y 24 de febrero. Me escribe aquí don Carlos Oscar Gorrichate Guichán. Es correcto. 23 y 24 de febrero para novios, para parejas que tienen planificado casarse o que piensan en casarse. Es correcto. Y en marzo habrá entonces ya el próximo retiro, que sería de divorciados vueltos a casar. Exacto, misericordia conyugal. Para parejas divorciadas vueltas a casar. Gracias entonces, Vivian y Rodolfo, y a todos los que nos han sintonizado en Facebook y en Instagram y en RPC Radio. Hasta mañana.